al Palacio de Minería por la invitación a que estemos un poco acá en la tarde de hoy platicando acerca de este tema tan apasionante que es el mundo de los nuevos concretos y la construcción de grandes edificaciones a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? El tema le hemos llamado, cuando se nos pidió que pudiéramos apoyar en esta conferencia, pues se me ocurrió un poquito platicar acerca del concreto de altas prestaciones y básicamente la relación que tiene con la ingeniería estructural. En base a entender un poco las diferencias que vamos a ver ahorita, que son bastante importantes entre los concretos tradicionales que usualmente estábamos acostumbrados a tratar y los nuevos materiales que en los últimos años se han ido desarrollando. En general podemos comentar que en los últimos años la terminología concreto de alto desempeño, también denominado por sus siglas CAT, ha estado entre paréntesis, entre comillas, de moda. Pero, ¿qué es exactamente el concreto de alto desempeño? Es un material diferente a lo que conocemos nosotros como concreto tradicional. Y, por otra parte, ¿qué deben de conocer los ingenieros constructores, los ingenieros calculistas, para garantizar la calidad del producto final, en el entendido de que muchas particularidades de los concretos, de cualquier concreto, vienen especificadas básicamente en las normativas de proyecto? En este caso, las más conocidas son el ACI 318 para el caso de Norteamérica y en el caso específico del Distrito Federal de la Ciudad de México, pues tenemos, digamos, las normas técnicas complementarias. Al final lo que queremos dejar muy claro que muchas de las especificaciones de materiales, independientemente de que seamos o no responsables del proyecto estructural, vienen específicamente recogidas en este tipo de normativa. Por tanto, además, los proyectistas, entre otros, deben de ser los indicados, deben de ser los que especifiquen las especificaciones, que valga la redundancia, de cada material en función de la especificación de proyecto que se tenga. Bueno, cuando se habla de proyecto de concreto de alto desempeño, pues se nos ocurre, digamos, pensar en las nuevas edificaciones que se están haciendo en todo el mundo con concretos, digamos, con características de altas prestaciones. Y esta fotografía que yo le marco acá, es el edificio, la Torre Wildfire, que se acaba de construir en Los Ángeles, California, y que con 335 metros de altura, distribuidos en 73 niveles, se convirtió recientemente en el edificio más alto de la costa oeste de los Estados Unidos, y por tanto en el edificio, digamos, más alto en zona de alta sismicidad en toda América. Entonces, es una joya, es un edificio en donde se usaron resistencias a la compresión en el orden de entre 40 y 55 megapascales, y que, como ya dijimos, es un edificio que se ha diseñado en base a reglamentos de sismoresistencia. En general, aunque muchos estén satisfechos con las prestaciones del concreto de alto desempeño, y de alguna manera se puede asegurar que se ha utilizado con éxito, es un hecho que en los últimos 60 años no se han visto cambios verdaderamente revolucionarios si se compara, por ejemplo, con la informática, la automotriz, la telefonía, las telecomunicaciones, la aeronáutica y muchas otras ciencias en donde, digamos, los cambios han sido más palpables. Es cierto, se hace referencia a los términos concreto de alta resistencia, concreto de altas prestaciones, concretos durables, concretos autoconsolidables, aditivos químicos de alta gama, adiciones minerales. Sin embargo, sentimos que es un material muy similar, y ahorita vamos a ver las diferencias concretas que existen entre una cosa y otra, a lo que tradicionalmente ya conocemos. De acuerdo a lo anterior, ¿qué es entonces el concreto de alto desempeño? Pues en realidad, la definición de concreto de alto desempeño no es muy trascendente. Por ejemplo, Neville y Axin, dos de los líderes de la ciencia del concreto
de alto desempeño, dicen que es como hacer publicidad de un nuevo producto, pero que en realidad el concreto de alto desempeño no es diferente al concreto tradicional. ¿Por qué? Porque no contiene de manera general prácticamente ningún ingrediente nuevo y en general no involucra técnicas nuevas para su aplicación en obra. Es exactamente lo mismo, sin embargo, sí se nota en el fondo, muy en el fondo, que sí las prestaciones que se tienen son definitivamente mayores. Entonces, el CAD, más que todo, no será un concreto bien hecho y bien diseñado y, por supuesto, bien controlado. Y en base a esto, por ejemplo, yo creo que una de las conceptualizaciones más completas es la que establecen los profesores Meta y Axin. ¿Qué dicen Meta y Axin acerca del concreto de alto desempeño? Bueno, ellos comentan que es una mezcla de concreto en donde casi siempre se poseen las tres siguientes propiedades: buena trabajabilidad, alta resistencia y buena durabilidad. Un concreto que cumpla con esas tres propiedades es casi siempre lo que nosotros podemos denominar concreto de alto desempeño. Bueno, y en el mundo se han estado constantemente usando ya este tipo de materiales en los últimos 20, 25, 30 años, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy el edificio más alto del universo, el edificio más alto del mundo es la que se conoce como la Torre Yelash, edificada en Arabia Saudita, que ya llega a tener 1 kilómetro de altura. Luego se hicieron otras, por ejemplo, muchas en Asia, en el Medio Oriente. El caso, por ejemplo, de la Torre Burj Khalifa, que hasta el otro día era la torre más alta, que llegó a tener 828 metros de altura, y en donde ya se empezaron a usar muchas de las técnicas asociadas a los concretos de alto desempeño. Pero ¿cómo andamos en México? Pues en México, por ejemplo, y en México, en Latinoamérica, hoy por hoy, la Torre Costanera en Chile tiene 300 metros de altura y es la que se considera la torre más alta de América Latina. En el caso de México, en Monterrey, se edificó hace 3, 4 años la conocida Torre Coy, en donde se llegó a tener 276 metros. Y actualmente, en la Ciudad de México, se está construyendo la Torre Mítica, que con 256 metros de altura va a llegar a ser próximamente la más alta de la Ciudad de México y la segunda más alta de México en lo que respecta al país. Sin embargo, también en Monterrey actualmente se está edificando la Torre Obispado, que con 304 metros va a llegar a ser entonces próximamente la torre más alta de América Latina y también la torre más alta de México, por supuesto. Entonces, pues básicamente, en el caso de México específico, en el caso de Latinoamérica, se están dando pasos también en la construcción de grandes edificaciones con este tipo de material. Para que se tenga una idea de lo que significa tener una torre del tamaño de la Torre Yelash de Arabia Saudita, de 1000 metros de altura, es más o menos tener 9 estadios de béisbol consecutivamente. Va a estar complicado batear un jonrón ahí con un edificio, digamos, con un estadio de béisbol con esas dimensiones pero tan grandes. Entonces, para que se tengan una idea, son 9 estadios de béisbol colocados uno detrás de otro. Y eso únicamente se logra, pues, perfeccionando, digamos, la técnica del uso del concreto. No se puede hablar de concreto de alta resistencia, de alto desempeño, sin referirnos básicamente a la Torre Burj Khalifa, en donde, digamos, yo diría que fue la ingeniería de edificios altos, en donde muchos de los conceptos esos asociados a los concretos de alto desempeño se llevaron a cabo. Y más o menos ahí les presento en esta lámina, les presento algunas características fundamentales de este tipo, de esta aplicación, por llamarle de alguna manera. Se vaciaron en el orden de 250,000 metros cúbicos de concreto de alto desempeño, de entre 500 y 800 kilos centímetros cuadrados de resistencia a la compresión. Se usó concreto de alto desempeño, también módulo de elasticidad alto, un concreto que tenía un módulo de elasticidad relativamente alto,
y también este material tenía la propiedad de ser de baja contracción y altos requerimientos de durabilidad, fundamentalmente por el ambiente salino en el que se encontraba esta edificación. Se usaron en la mezcla cementicia, se usaron proporciones de 77% de cemento Portland, 13% de ceniza volante o fly ash, 10% de humo de sílice y relaciones de agua-cemento del orden de 0.34. Y ya aquí estoy hablando de cierta terminología que antaño no se trataba. Fly ash, humo de sílice, relación agua-material cementante, más que relación agua-cemento. Y de esos niveles, 0.34, se usó un concreto bombeable que se llegó a bombear a más de 450 metros de altura. En aquel momento, este bombeo llegó a ser récord mundial. Se controló la resistencia a la compresión, el módulo de elasticidad y la tensión por compresión diametral. El control de calidad incluía estos tres aspectos. Por durabilidad se hicieron pruebas de penetración de ion cloruro y penetración de agua. Y adicionalmente se hizo un programa de pruebas que se diseñó y que estuvo asociada a la contracción por secado y al flujo plástico. Además de lo que ya dijimos, resistencia, de módulos, de durabilidad, también se hizo control de calidad de qué tan probable es que existieran ciertos niveles de contracción por secado y qué tan resistente era el concreto que se estaba usando con respecto, digamos, a la aplicación de cargas sostenidas en el tiempo que me rigen lo que conocemos usualmente como creep o flujo plástico. Entonces, de acuerdo a lo anterior, bueno, aquí en esta lámina aparecen las particularidades en términos de resistencia, en términos de rigidez, en términos de revenimiento y en términos de edad de garantía de cada uno de los concretos que se utilizaron en el caso del Burj Khalifa. Las pilas, la losa de cementación, la primera parte del edificio asociada al basamento de la construcción y los dos últimos, digamos, tramos de parte de concreto en donde se especifican las resistencias, pero nótese también que además de la resistencia y la rigidez también se especifican diferentes edades de garantía. ¿Por qué? Porque el edificio se fue diseñando considerando todas las cosas que hemos estado refiriendo, sobre todo el flujo plástico, que depende de la acción sostenida, y en las diferentes etapas, esa acción sostenida es diferente. Entonces, al ser diferente esa acción sostenida, se tienen que valorar en función de los módulos de elasticidad, en función de las cargas actuantes en cada una de estas etapas, se tienen que considerar de manera específica cuáles son los requerimientos de flujo plástico que tiene que tener el concreto que estábamos utilizando. Y de aquí surge, digamos, todo el proceso de diseño que rigió, digamos, esta gran edificación. Pues hoy en día existe en el mundo, se han logrado a nivel de laboratorio llegar a tener concretos de arriba de 1.500 kilos centímetros cuadrados de resistencia a la compresión. Y un poquito, yo creo que está todavía la duda en base a lo que hemos platicado de qué diferencia hay con respecto a un concreto de alta resistencia. ¿Es igual un concreto de alto desempeño a un concreto de alta resistencia? Pues yo lo que les puedo asegurar es que un concreto de alto desempeño es un material que puede tener alguna de las siguientes propiedades. Puede ser un concreto que tenga un alto módulo elástico, puede ser un concreto que tenga una alta resistencia temprana, caso de los prefabricados que actualmente se vienen desarrollando en los grandes distribuidores viales que se hacen en todo el país. Pueden tener la necesidad de tener una alta resistencia, una alta densidad o una baja permeabilidad, una propiedad muy asociada a la durabilidad, a conceptos de durabilidad. Puede ser un concreto que necesite una resistencia a alguna forma de ataque, puede ser sulfato, cloruros, ácidos, cualquier tipo de ambiente agresivo. Puede ser un concreto que sea de fácil colocación, caso específico de los concretos autoconsolidables, por supuesto que no tengan segregación. O puede ser concreto que tengan una baja contracción, caso específico de los concretos, digamos, con muy buena estabilidad volumétrica. De acuerdo a esto, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí, no necesariamente un concreto que tenga una alta resistencia
es un concreto que también tenga un alto desempeño. Si yo agarro un concreto y no le pongo grava, ustedes saben que la grava, la calidad de la grava, la cantidad de grava es directamente proporcional al módulo de elasticidad. Si yo agarro un concreto y a ese concreto no le pongo grava y le pongo únicamente cemento, seguro que vamos a tener un concreto con una resistencia relativamente alta. Sin embargo, va a ser un concreto que va a tener un muy bajo módulo. Y un concreto que cumple, un concreto estructural que cumpla con esas dos situaciones, una alta resistencia y una baja rigidez, pues definitivamente no es un concreto de alto desempeño. Entonces, lo que sí es un hecho es que los concretos de alto desempeño puede ser que tengan una alta resistencia siempre y cuando cumplan las otras particularidades que hemos estado refiriendo. Si yo tengo un concreto que tiene una resistencia alta y tiene un módulo alto, pues también es un concreto definitivamente de alto desempeño. Entonces, ¿qué diferencia hay ahora con respecto a lo tradicional? Bueno, con respecto a lo tradicional, yo creo que la principal diferencia que por lo general se está encontrando es que los concretos de alto desempeño por lo general contienen una adición mineral que se conoce como humo de sílice. En general, el concreto ordinario, el que usualmente acostumbramos a utilizar, normalmente no necesitaba humo de sílice. Esa es la principal propiedad. El humo de sílice es un subproducto que se genera a partir de la fabricación de materiales de ferrosilicio. Es un material muy caro en el mercado, pero también da muy buenas propiedades al concreto, que ahorita vamos a estar platicando un poquito sobre ellas. Y la segunda propiedad es que los concretos de alto desempeño generalmente, no siempre, pueden contener cenizas volantes o escoria de altornos, que también acaban siendo, digamos, traiciones minerales. La ceniza volante es un subproducto que se genera a partir de la quema de carbón mineral. En México se produce en las plantas, digamos, generadoras de energía, hay algunas en Coahuila, otras en Guerrero. Y adicionalmente, y por otra parte, la escoria de alto horno es un subproducto, digamos, de la generación, digamos, de estructura metálica, básicamente, ¿no? Entonces, aquí hay unas fotografías de estas adiciones minerales. Yo creo que estas son diferencias importantes con respecto a lo que tradicionalmente conocíamos. Ahora, ¿qué pasa con el curado? ¿Es igual el curado que nosotros hacíamos usualmente al curado que tenemos que implementar con estos nuevos concretos? Pues bueno, para empezar, en esta tablita se nota la diferencia que existe entre lo que sucede en un concreto tradicional y lo que sucede en un concreto de alta resistencia. Y básicamente en un concreto tradicional usualmente teníamos bajo consumo de cemento y teníamos altos consumos de agua. Ahora, en los nuevos concretos usualmente necesitamos muy altos consumos de cemento, por lo general cuando se quieren tener resistencias altas, y tenemos que limitar al máximo la relación agua-cemento. Por tanto, el consumo de agua es el mínimo necesario. Y esta diferencia es definitivamente bastante importante. ¿Por qué? Porque por lo general en los concretos de alto desempeño, una de sus particularidades también, como ya vimos ahorita, es la durabilidad. Y para limitar esa durabilidad se tiene que limitar al máximo la relación agua-material cementante, básicamente, ¿no? Entonces, de manera general, aquí en estos textos que le presento en la lámina, se presenta, digamos, la diferencia que se puede visualizar muy claramente entre los concretos tradicionales y los concretos, digamos, de alta resistencia o de alto desempeño en este caso. Y en esta figura se hace el resumen de lo que estoy platicando, ¿no? En los concretos nuevos, recordar, tendríamos casi siempre consumos de cemento altos y consumos de agua bajos, a diferencia de los concretos tradicionales, en donde se requieren consumos de agua muy grandes, altos, por lo general, y consumo de cemento, digamos, relativamente bajos. Entonces, estas, digamos, creo que acaba siendo una diferencia, digamos, muy importante. Esta misma diferencia, entonces, nos define una segunda gran diferencia. En los concretos tradicionales teníamos que tener mucho cuidado con la contracción por secado.
De ahí que entonces que teníamos que establecer procesos de curado que me garantizaran, digamos, el correcto desempeño del concreto en las primeras edades, ¿no? Y una de las maneras de curar era precisamente aplicar membrana de curado. Se aplicaba una membrana de curado y esa membrana lo que hacía era obturar los poros e impedía que el agua libre se me escapara hacia la superficie, generándose un cambio de volumen, que es lo que conocemos como contracción por secado. Bueno, en el caso de lo tradicional, de los concretos tradicionales, ya no tenemos tanta agua, ya lo vimos. Entonces empiezan a ser más importantes los problemas de contracción autógena. ¿Por qué? Porque tenemos mucho cemento y tenemos muy poquitita agua. Entonces se genera, digamos, un proceso de autodesecación en el concreto, debido precisamente al secamiento de la poca agua que existe, precisamente por el proceso de hidratación que se produce en las primeras edades al hidratarse, al reaccionar el agua con el cemento. Entonces, una consecuencia importante de la contracción autógena, ya vimos que está asociada a la autodesecación del agua libre en estos concretos, es precisamente el desarrollo de microagrietamiento interno en toda la masa de concreto, y esto sin duda puede y debe evitarse por medio de un proceso de curado que sea húmedo. En el concreto, en el caso del concreto de alto desempeño, es absolutamente necesario el establecimiento de procesos de curado húmedo desde el momento más temprano posible, y debe continuarse hasta que la resistencia a la compresión de la pasta cementicia que se está hidratando sea lo suficientemente alta para resistir el microagrietamiento interno que se puede presentar. De acuerdo a lo anterior, el curado con membrana no es adecuado en los concretos de alto desempeño. Cada vez que tengamos un concreto con una resistencia alta, no nos sirve usar membrana de curado. Tenemos que establecer procesos de curado húmedo. ¿Por qué? Pues solo el proceso de obturamiento de los poros evita la pérdida de agua del concreto, lo que es únicamente aceptable cuando la relación agua-material cementante es alta. Pues el consumo de agua es adecuado para una hidratación total. O sea, ¿para qué vamos a obturar poros si prácticamente no tengo agua libre? Entonces, es algo, el aplicar una membrana de curado sobre este tipo de concreto es prácticamente, no nos sirve para mucho, básicamente, ¿no? Sin embargo, para relaciones agua-material cementante bajas, en el concreto de alto desempeño, es esencial, además, más bien que ingrese agua desde el exterior que ayude al proceso de hidratación definitivo. Por supuesto, esto no es que estando el concreto en estado elastoplástico, mezclarle agua, no. Es estando el concreto endurecido en las primeras edades, donde están las temperaturas muy altas en la masa de concreto, generar un proceso de humedecimiento superficial para que el mismo concreto vaya absorbiendo el agua que necesita y se pueda hidratar correctamente. Entonces, ¿qué hacer entonces? Pues definitivamente, pues es importante que se usen aditivos que retengan la humedad para con ello evitar lo que se conoce como proceso de hidratación plástica. En general, cuando haya ocurrido una hidratación significativa, es importante que ingrese, como ya dijimos, agua desde el exterior. Y una manera de hacerlo es precisamente usando, digamos, procesos de curado, digamos, húmedo, como el que le estoy marcando aquí en esta fotografía. Si ustedes me preguntan ahorita, a ver, ¿cuál es el proceso idóneo que se debe de seguir para curar correctamente un elemento de alta resistencia? Pues es el que le voy a mostrar acá. Vamos a pensar que tengo todas las facilidades para lograr un curado perfecto, digamos, en la masa de concreto. Bueno, esta curva que le estoy presentando acá me establece la relación entre el tiempo y la temperatura en un concreto X. Aquí se ve, empieza la temperatura, una temperatura igual a la temperatura ambiente, luego llega al máximo, y luego hay un proceso de estabilización en donde ese proceso de estabilización con el tiempo se va a igualar a la temperatura, digamos, ambiente. Bueno, lo que se recomendaría es que para evitar en las primeras edades contracciones plásticas, es una primera etapa, luego se buscaría evitar el proceso de autodesecación, la contracción autógena, ya la vimos ahorita, y por último, eliminar lo más que podamos la poquita contracción por secado que pueda haber cuando una vez ya empieza a secarse la poquita agua libre que ha quedado, ¿no? Si tengo un elemento y ese elemento, digamos, se quiere
hacer un curado perfecto, pues en esta primera etapa, para eliminar la contracción plástica, pues lo que tenemos que aplicar es una membrana de curado únicamente en las primeras edades. Posteriormente, aplicar un proceso de curado húmedo para evitar la autodesecación. Y por último, aplicar una película impermeable que no me deje escapar el agua libre que haya quedado al interior de la masa de concreto. De acuerdo a esto, la hidratación del cemento del concreto a alto desempeño es muy rápida y se garantiza que ocurra ininterrumpidamente por medio de un constante suministro de agua de curado, de acuerdo a lo que ya comentamos, ¿no? De acuerdo a esto también, entonces podemos asegurar que no habrá contracción autógena y garantizamos este proceso de curado, al menos cerca de la fuente externa de la humedad, que básicamente es la superficie en donde estamos constantemente humedeciendo. Entonces, de acuerdo a esto, con un adecuado proceso de curado, no habrá contracción autógena y tampoco habrá, por tanto, contracción por secado. Y, de acuerdo a lo que platicamos ahorita, si posteriormente se permite que la superficie de concreto se seque completamente, y estamos pensando que esto es inadecuado, pues sí pudiera existir contracción por secado, pero ya en este momento ya el concreto tiene la suficiente resistencia, la suficiente rigidez para evitar que se me generen los problemas asociados a la contracción por secado. Recordar que el problema no es que exista contracción por secado, el problema es que pueda existir grietas por contracción por secado. Entonces, básicamente esta es la teoría concerniente en base a los diferentes tipos de contracción que se puedan generar en los elementos de concreto. De manera general, en los concretos de este tipo, en donde se quiere resistencia a la compresión arriba de 400, 500 kilos, centímetros cuadrados, es usual considerar porcentajes de humo de sílice del orden del 10%. Y adicionalmente, también se necesitan utilizar aditivos químicos superfluidizantes en el orden de los 15 litros por metro cúbico, más o menos, por supuesto, todo depende del tipo de mezcla que estamos diseñando. Y con esto se pudiera tener, para que se tenga una idea, reducciones en el contenido de agua de entre 45 y 75 litros por metro cúbico, lo que pudiera repercutir en que se tengan relaciones agua-materiales cementantes oscilantes entre 0.35 y 0.25. Bueno, lo ideal es tener relaciones agua-material cementante lo más bajas posible para tener, digamos, materiales con mejor calidad. En general, el uso de los aditivos fluidizantes es importante porque es un ingrediente que resulta definitivamente costoso. Y por otro lado, el humo de sílice también es costoso. Por ejemplo, 1 kilo de humo de sílice cuesta lo que cuestan 10 kilos de cemento Portland. Definitivamente se siente. Y es común que en mezclas sin humo de sílice se alcancen a los 28 días resistencia a la compresión del orden de los 90 megapascales. Cuando se quieren resistencias mayores a 90, estamos obligados a ponerle humo de sílice. Ahorita dijimos que era 10%. ¿Y por qué 10%? Bueno, hay muchos estudios que se han hecho en muchas entidades de investigación en todo el mundo, en donde se ha demostrado, de acuerdo a la curva que estoy presentando acá, esta figura que se ve acá, en donde se presenta en el eje horizontal el porcentaje de humo de sílice y en el vertical la resistencia a la compresión del concreto, cómo a partir de que el porcentaje de humo de sílice es mayor al 10%, ya hay una ganancia, ya no hay ganancia, y no lo contrario, en términos del incremento de la resistencia a la compresión. Por eso, con respecto a la resistencia a la compresión, lo ideal es tener porcentajes de humo de sílice, de sustitución del contenido de cemento, del consumo de cemento, de entre 5 y 10% más o menos. Y con respecto, digamos, a otros beneficios que se pueden tener en los concretos en donde se adiciona el humo de sílice, podemos comentar que no solamente es un material con un alto contenido puzolánico que me garantiza tener una resistencia a la compresión alta, sino también una elevada durabilidad. Y la razón fundamental de esto es precisamente porque un grano de humo de sílice
100 veces más pequeño que un grano de cemento. Y aquí lo vemos en esta figura. Este es un grano de cemento y esto es un grano de humo de silicio. Entonces, ¿se imaginan un grano tan finito con respecto al de cemento? Pues todo el espacio que me queda entre granos de cemento contiguos, pues va a llegar a ser cubierto por este tipo de adición mineral. Por supuesto, esto me trae como consecuencia de que también se me dificulta el problema de la trabajabilidad. Y es por eso que decíamos ahorita que estamos obligados a que nuestras mezclas de alto desempeño también se le adicionen aditivos superfluidizantes que me ayuden al proceso de trabajabilidad del concreto. En esta figura que yo le estoy presentando acá, es muy evidente cómo estos tipos de adiciones, también aparece aquí el fly ash o el ultra fly ash, cómo son adiciones que son materiales que son más pequeños en su tamaño que el cemento, lo que definitivamente nos mejora la densificación del material y por tanto la durabilidad. Y en esta segunda gráfica que le estoy presentando la relación que existe igual como el porcentaje de humo de sílice que adicionamos a una determinada mezcla con respecto a la durabilidad medido a partir de la prueba de penetración de ion cloruro. Y básicamente vemos que igual que cuando tenemos consumo de humo de sílice arriba de 5%, ya prácticamente no hay mejora en la durabilidad del concreto. Entonces, por tanto y demás, esto es una justificación a que usar porcentajes de humo de sílice arriba de 10% resulta, además de innecesario, resulta totalmente antieconómico, porque ya dijimos que el humo de sílice es un material definitivamente bastante costoso, ¿no? Entonces, esto es en términos de la resistencia a la compresión y en términos de durabilidad de las mezclas, digamos, de concreto que se está estudiando. Bueno, ¿y cómo repercuten otras adiciones minerales? Pues yo les puedo comentar que para los 28 días, por ejemplo, la escoria de alto horno o la ceniza volante tienen, digamos, niveles de crecimiento más lentos, digamos, que el concreto tradicional. Entonces, en general, se asegura que la ceniza volante y en menor medida la escoria ocupan en las primeras edades solamente el volumen representado por su forma original, que es un polvo seco sin reaccionar. Esta situación puede repercutir en que a edad temprana la relación agua-material cementante acaba siendo mayor, de manera teórica, que la relación agua-material cementante, digamos, cuando no se tiene este tipo de componentes. ¿En qué me ayuda esto? Bueno, que voy a mejorar mi trabajabilidad, puedo reducir, digamos, la cantidad de agua que tengo en la mezcla y en base a esto puedo tener un concreto, digamos, pues más impermeable, de mejor, digamos, calidad. Esto con respecto, digamos, a la masa de concreto. Y por otro lado, con respecto a la resistencia a la compresión, como estos componentes, la ceniza volante y la escoria de alto horno no reaccionan en las primeras edades, pues también esto trae como consecuencia de que la resistencia a la compresión a edad temprana es menor que la resistencia a la compresión a edad temprana en un concreto tradicional. Por tanto y demás, la edad de garantía en estos concretos adicionados, cuando se adicionan con ceniza y con fly ash, vamos a tener niveles de resistencia que va a ser muy difícil que se obtengan a los 28 días. Se necesita una edad de garantía, una edad de garantía, digamos, un poco mayor. Entonces, ¿esto en qué me ayuda? ¿En qué no me ayuda? Bueno, no me ayuda en que a lo mejor no puedo hacer un edificio usando este tipo de materiales porque necesito constantemente andar subiendo en la altura y necesito tener una resistencia, una ganancia de resistencia más rápida. Esto definitivamente pudiera ser una desventaja. ¿Pero en qué me ayuda? Me ayuda mucho, por ejemplo, en el caso de estructuras masivas. Hoy en día no hay presa que se haga en todo el mundo que no se use ceniza volante. ¿Por qué? Porque en las primeras edades no se incrementan los calores de hidratación y esto es excelente para obras masivas, en donde los problemas térmicos son los que rigen en muchos casos. Entonces, definitivamente esto es una situación, digamos, que ayuda muchísimo al buen comportamiento del material. Con respecto, digamos, al desempeño de la mezcla con respecto a la resistencia a la compresión, de acuerdo a lo que hemos platicado, porque aquí lo vemos, aquí en el eje X estamos
correlacionando la edad y en el eje Y estamos correlacionando la resistencia a la compresión. Esta curva, esta que aparece aquí, no tiene humo de sílice y esta que ya se van presentando hacia abajo, vamos incrementando el porcentaje de humo de sílice. Y vemos que definitivamente la resistencia a la compresión se va, mientras mayor es el consumo de humo de sílice, en las primeras edades menor van a ser los niveles de resistencia a la compresión. Pero una vez que ya esa resistencia a la compresión se adquiera, por lo general 2, 3 meses, los niveles de resistencia a la compresión incluso van a ser mayores. Entonces, esto lo podemos usar para nuestros procesos de diseños, de alguna manera, digamos, estratégica. Y con respecto, digamos, a la durabilidad, pues aquí vemos diferentes curvas para diferentes concretos y vemos también en el eje X el consumo de ceniza volante y en el eje Y la evaluación de durabilidad por medio de la prueba de penetración de cloruro. Y vemos claramente, si seleccionamos, por ejemplo, para un concreto de 350 kilogramos centímetros cuadrados, vemos que a medida que aumentemos el consumo de ceniza volante, menos va a ser la penetración de ion cloruro. Entonces, también ganamos con respecto a la durabilidad cuando tenemos mezclas que son más impermeables y más resistentes al acceso de agentes medioambientalmente agresivos. Y muchas de estas cosas ya vienen incluidas en las normativas de durabilidad, cómo diseñar mezclas para que se tengan, digamos, mejores niveles de durabilidad. Bueno, también es importante con respecto, digamos, a la resistencia a la compresión, también tenemos que jugar con que la resistencia a la compresión que tengamos en estos concretos sea la resistencia que necesitemos. Usualmente, si hacemos una curva de correlación tiempo contra resistencia a la compresión, necesitamos tener una tendencia como esta, en donde a los 28 días se tenga una cierta resistencia a la compresión, más o menos de acuerdo a los límites tolerables. Si necesitamos, teóricamente, incrementar la resistencia en las primeras edades, más o menos, la curva de color verde, pues sí, podemos aumentar la resistencia en las primeras edades, pero tenemos que cuidar que esa resistencia a la edad de garantía, al tiempo en que sea la edad de garantía, sea una resistencia que no sea demasiado mayor a la resistencia que yo necesite. Y esta situación usualmente hemos notado que está sucediendo porque se están garantizando resistencias iniciales por medio del incremento de consumo de cemento. Y eso sí, definitivamente incrementa la resistencia en las primeras edades, pero también incrementa de manera vertiginosa la resistencia al final del tiempo. Y realmente cuando uno diseña una obra de concreto, la diseña con una resistencia de proyecto, no con una resistencia de proyecto incrementada. Entonces, este tipo de cosas hay que definitivamente cuidarlas. Entre otras cosas, porque si aumentamos el consumo de cemento, también vamos a tener incremento de las temperaturas y estas situaciones, digamos, son definitivamente importantes, ¿no? Y si queremos llevarlo a la ingeniería estructural, pues definitivamente quien se dedica a la ingeniería estructural va a ver que hay una relación directa entre la cuantía mínima y la resistencia a la compresión. Mientras mayor es la resistencia a la compresión, se necesita una cuantía mínima mayor. Y entonces, si no estamos cumpliendo con la resistencia de proyecto, tampoco estaríamos cumpliendo con la cuantía mínima de acero de refuerzo. Y en estas curvas que se están presentando ahí, se ve cómo es el incremento de la cuantía mínima de acuerdo a las dimensiones y en función de la resistencia a la compresión. Y este fenómeno es más complicado mientras mayores sean las secciones, digamos, de los elementos de concreto que se están utilizando. Entonces, de acuerdo a esto, pues no hay duda que sí podemos usar, digamos, los concretos de alto desempeño, los concretos de alta resistencia, pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de evaluar sus características, sus calidades, para lograr cosas como las que estamos marcando ahí, ¿no? Hay muchas cosas que hacer usando este tipo de material. En general, sí es cierto que existe una necesidad prioritaria de obtener un concreto de alta resistencia, pero sí es importante que esta resistencia se pueda requerir a edad muy temprana a fin de poner la estructura en servicio, o una exigencia relativamente común en el caso específico de la alta resistencia es en los miembros de compresión. Aquí, sin duda, la alta resistencia permite el uso de columnas más esbeltas,
donde también se reduzca el peso y consecuentemente se tengan menores masas dinámicas, cosa excelente para los que nos dedicamos a hacer edificios, digamos, en la zona, en la Ciudad de México, básicamente, ¿no? Y adicionalmente, además de que se tengan concretos bien diseñados, también se necesitan concretos que también tengan la suficiente rigidez. Y esto definitivamente es parte de lo que tenemos que evaluar y parte de las cosas que tenemos que controlar fundamentalmente. Y es el caso específico del módulo de elasticidad en el caso de los edificios altos. En donde, si por alguna razón, ya vimos ahorita que en el Burj Khalifa se bombearon concretos a más de 450 metros de altura. Bueno, para yo poder hacer eso tengo que tener mezclas que tengan ciertas y determinadas características de consumo de arena, relación agua-cemento, de que sean autoconsolidables, pues un montón de cosas, ¿no? Bueno, en función de eso, si yo no controlo el producto final, pues pueden pasar cosas indeseadas y algunas de esas cosas vamos a estar platicando en estos 5 o 10 minutos que me quedan. Usualmente para lograr esto, una de las primeras cosas que se evalúan es reducir el tamaño máximo del agregado. También incrementar el consumo de fino, la cantidad de arena, y si aumento el consumo de fino, tengo que bajar el consumo de agregado grueso, y eso de alguna manera me repercute directamente sobre todo en la rigidez del material. Si adicionalmente no controlamos el módulo de elasticidad, cosa que usualmente nos está pasando en las obras que estamos construyendo, si no controlamos la calidad de los agregados, tampoco controlamos calidad de los agregados. Es triste, pero es una realidad. Y si adicionalmente necesitamos aumentar la resistencia a la compresión, con únicamente incrementar el consumo de cemento, entonces puede pasar que ese módulo de elasticidad que tan importante tiene que ser para el caso de las grandes edificaciones, para cumplir desplazamientos laterales, distorsiones de entrepiso, flechamientos en el caso de vigas de puente. Entonces, definitivamente podemos tener problemas en ese sentido. Y es lo que estamos marcando en esta lámina específicamente, en donde pueden haber problemas específicamente asociados a los desplazamientos laterales, a los flechamientos, a la distorsión de entrepiso. Pueden haber problemas con el flujo plástico. Ahorita vamos a ver cómo se manifiestan estos problemas, o pueden haber incluso elementos mecánicos que pueden ser errados, básicamente, ¿no? Entonces, al final de la jornada, recordar que aquí lo más importante es que se tenga, que un modelo real sea lo más parecido a al modelo que numéricamente nosotros vamos a intentar evaluar. Bueno, con respecto al módulo de elasticidad, hay poco que decir, es una propiedad que está directamente relacionada a los niveles, digamos, de rigidez que tenga la edificación, que en el caso del Distrito Federal hay una tendencia como la que se marca en esa figura. Hay la calidad del módulo de elasticidad, la magnitud, está en correspondencia con el tipo de agregado, y que también se especifican, digamos, magnitudes de módulo de elasticidad para concretos normales y para concretos de alta resistencia. Con respecto a los concretos de alta resistencia, arriba de 400 kilos centímetros cuadrados, por lo general, bueno, no hay duda que definitivamente la tendencia de crecimiento, por ejemplo, aquí para el caso agregado caliza, la curva de color amarilla, la tendencia de crecimiento del módulo de elasticidad es menor que la tendencia de crecimiento en un concreto tradicional, menor de 400. Y lo mismo ocurre en el concreto basáltico. Entonces, en automático tenemos que saber que si estamos usando un concreto de alto desempeño, de alguna manera hay una reducción de la magnitud del módulo de elasticidad de manera proporcional a lo que usualmente ya considerábamos en los concretos, digamos, tradicionales. Entonces, estas son las ecuaciones que marca el Distrito Federal para concreto normal, para concreto de alta resistencia. Y aquí me voy a detener un poquito en el ACI 318. El ACI 318 dice, a ver, si yo tengo un concreto que tiene una masa volumétrica alta, tengo en función, independientemente de la resistencia a la compresión, voy a tener entonces seguramente un módulo de elasticidad también alto. Ándale, entonces, pues entonces meten dentro de la expresión de cálculo el módulo de elasticidad la masa volumétrica y está obligando al fabricante de concreto a tener mucho cuidado con su masa volumétrica y consecuentemente con la calidad de los agregados que va a utilizar en la elaboración de sus concretos. Y esto se ve muy claramente en esta figura que yo estoy presentando acá,
en donde se establece la masa volumétrica en el eje horizontal y el módulo de elasticidad en el eje vertical. Voy a seleccionar, aquí se ve para diferentes resistencias a la compresión, para 550, para 450, 350 y 250. Voy a seleccionar cualquiera de ellas, por ejemplo, 350. Para 350 yo voy a tener, si uso una masa volumétrica baja, un agregado malo, un agregado de poco tamaño, mucha arena, voy a tener seguramente una masa volumétrica del orden de 1920, 1950, y con eso voy a tener un módulo de elasticidad del orden de 190.000 kilogramos centímetros cuadrados. Si contrariamente yo digo que tengo entonces un concreto con una masa volumétrica arriba de 2200, 2220, 2230, que es lo que se logran con las calizas que tenemos en la zona del Valle de México, por ejemplo, vamos a tener un módulo de elasticidad del orden de los 270.000 kilogramos centímetros cuadrados. Note la gran diferencia que existe entre los dos concretos, a pesar de que la resistencia a la compresión es exactamente la misma. Sin embargo, desde el punto de vista de la rigidez de la estructura, definitivamente tendríamos diferencias del orden del 25-30%. Y estas son situaciones que tenemos que buscar la manera de contrarrestar mejorando nuestro proceso de diseño de mezcla. Y un poquito un ejemplo, este es un ejemplo de un edificio que nos tocó hacer hace un tiempo en la oficina, en donde diseñamos un edificio que se encontró que los módulos de elasticidad del concreto no se cumplieron, y para un poco evidenciar lo que sucedía, es un edificio de 20 niveles ubicado allá en la delegación Cuauhtémoc, en donde teóricamente se usó un concreto clase 1. Entonces lo que hicimos fue, pues vamos a ver qué pasa, variando el módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad lo variamos entre el módulo de elasticidad de proyecto, el que el proyectista había considerado, y el módulo de elasticidad que se estaba obteniendo a nivel de laboratorio. Estábamos teniendo niveles de módulo de elasticidad del orden de 6.000 raíz de F''. Y también hicimos dos límites intermedios, en este caso 10.000 y 8.000. Note, para empezar, con respecto a los periodos fundamentales en las dos direcciones ortogonales del edificio, note cómo las diferencias son verdaderamente importantes. Por ejemplo, en la dirección X del edificio, de 1.76, cuando el concreto tenía este módulo, llegó a bajarse hasta 1.76, cuando en realidad, para el caso, por ejemplo, para el 1.76 era para el concreto, digamos, de proyecto, el 14.000, y sin embargo, para el caso, digamos, del concreto muestreado, se fue hasta 2.45. Un incremento definitivamente sustancial. Y en esta curva un poco se hace el resumen de lo que sucedieron para los 4 escenarios. Note que para los 3 escenarios, esto que estamos definiendo acá, cuando existen variabilidad en el módulo de elasticidad de las columnas, pues definitivamente siempre existen zonas críticas. Cuando es 10.000, pues aquí tenemos esta zona crítica, donde prácticamente el permisible se hace igual al real medido en el modelo. Cuando es 8.000, pues toda esta parte de acá empieza a tener problemas de acuerdo a sus distorsiones entre pisos. Y cuando es 6.000, que es lo que realmente se estaba midiendo con estudios de laboratorio, pues llegamos a tener entonces niveles de desplazamientos laterales, pues definitivamente mucho mayores a lo tolerable. Y esto se ve físicamente en esta figura que le estoy presentando acá, ¿no? Aquí se ve en la figura esta, ahí se ve cómo cuando es 6.000, miren los desplazamientos laterales, y miren cuando es 14.000, pues miren los desplazamientos laterales mucho menores, en este caso a los que verdaderamente se estaban generando. Definitivamente, para este tipo de estructura, el control de calidad, el módulo de elasticidad es verdaderamente, digamos, importante. El otro aspecto, muy rápido lo voy a pasar, es el caso del flujo plástico, en donde existen muchos factores que influyen en el CRIP. Entre los más comunes, la edad del concreto, la resistencia del concreto, las condiciones ambientales, el tipo de agregado, el módulo de elasticidad del concreto, lo mismo, el nivel de esfuerzo que se tiene y definitivamente la cantidad de refuerzo que tengan cada uno de los elementos. Imaginémonos la torre Burj Khalifa.
Imaginémonos una columna que esté en esa línea verde. Bueno, imaginémonos que esa columna verde que está ahí está fragmentada en 100 columnitas en cada nivel. Imaginémonos que estos son 100 niveles, pues esta columna que tengo acá tiene 99 columnas encima de ella, generando una acción sostenida en el tiempo y una deformación que, si no la controlamos, nos puede traer problemas asociados a las fachadas, a los entrepisos, etcétera, etcétera. Y esa situación se hace crítica si comparamos esa columna con otras dos columnas que no tengan tantas columnas, digamos, sobre ella. Por ejemplo, aquí imaginemos que aquí tengamos 70 niveles, pues esta columnita de acá tendría 69 niveles sobre ella, o esta azul, que si tenga a lo mejor 25 niveles, pues nada más tendrían 24. Si yo no controlo el flujo plástico, tendríamos entonces un comportamiento diferencial debido específicamente al efecto del flujo plástico, y entre otras cosas, en el caso de los entrepisos, si pudieran tener deformaciones como la que estoy marcando acá en el caso específico de este edificio, ¿no? En color amarillo. Entonces, pues básicamente esto también me genera problemas, digamos, también de fractura de vidrios. Si tengo deformabilidades diferenciales, pues tendremos cosas como esta y muchos vidrios tenderían entonces a fallar. En este caso específico hay que establecer un proceso de correlación muy eficiente entre el que calcula la estructura y el que diseña el concreto, buscando la manera de que se logre caracterizar no solamente el comportamiento del edificio, sino también el comportamiento del concreto con respecto al flujo plástico. Estas son fotografías en donde muestro cómo se determina ese flujo plástico. Aquí se mete una muestra de concreto y en este manómetro se registra la deformación que se atiene de acuerdo a una acción sostenida de magnitud conocida que se ejerce por medio de estos resortes que estoy marcando acá. Esta es una figura, esta es otra, aquí está el manómetro, aquí están los resortes, acá está, digamos, los núcleos de concreto que se colocan para poder determinar el coeficiente de flujo plástico, y ese coeficiente de flujo plástico es el que estoy marcando en esta figura que estoy poniendo acá, ¿no? Ante una acción sostenida hay una deformación elástica que es de 0 a 200 más o menos, y luego cuando yo mantengo esa acción sostenida hay un decremento o un incremento de las deformaciones en el tiempo. Precisamente esa diferencia entre este punto y este punto es lo que conocemos como índice de flujo plástico, y cuando no conocemos ese índice de flujo plástico, pues las normas te dan algunas especificaciones. Esta es la que marca, digamos, la literatura especializada. Es un coeficiente, un índice que determina que depende de muchos factores, depende de la duración de la carga, de la edad de la carga, de la humedad relativa y de otros factores más que me permiten determinar este índice de flujo plástico. Pero la norma, la misma literatura especificada te dice, si no lo tienes, puedes a lo mejor considerar un valor promedio entre 1,30 y 4,15. 4,15 es un montón de índice de flujo plástico. Y la norma mexicana te dice, el reglamento del DF te dice que un valor entre 2 y 4. Para el caso de concreto clase 2 es valor de 2, y para el caso de un concreto para 1 es valor de 2, y para el caso de un concreto clase 2 de 4. O sea, hay un incremento de 4 veces las problemáticas asociadas al flujo plástico en particular. Entonces, de acuerdo a esto, ya un poquito para ver cómo repercute esto, pues aquí lo vemos físicamente. El módulo de elasticidad afectado por el flujo plástico se puede determinar como una expresión que es directamente proporcional al módulo de elasticidad del concreto que se tenga originalmente sobre 1 más el índice de flujo plástico. O sea que si yo tengo un índice de flujo plástico de 0, entonces puedo asegurar que el módulo de elasticidad del concreto afectado por el flujo es igual al módulo de elasticidad del concreto original. Pero si yo tengo un índice de flujo plástico de 4, esto se vuelve 5. Y si esto es 5, entonces voy a hacer decrecer el módulo de elasticidad del concreto entre 5, de manera tal que ese módulo de elasticidad afectado, a considerar cuando tengamos en cuenta, cuando queramos tener en cuenta el flujo plástico, va a ser un módulo de elasticidad definitivamente muy reducido. Y esto lo vemos en esta figura que se ve acá. Aquí lo vemos en el eje X, el índice de flujo plástico, y en el eje Y, el módulo de elasticidad afectado por el CRIP. Mírenlo acá. Cuando el flujo es 0, pues no hay problema. Pero cuando el flujo es 4, el valor me pasa de casi 250,000, me pasa casi
a 50.000. Si lo vemos como un porcentaje del módulo de elasticidad del concreto, pues miren acá, cuando es 4, pues hay una reducción del orden del 80% del módulo de elasticidad del concreto. Entonces, hay que buscar la manera de tener, digamos, hacer estudios que me permitan conocer de una manera más precisa el módulo de elasticidad del concreto afectado, digamos, por el CRIM. Y básicamente, ¿cómo se hizo esto en el Burj Khalifa? Ya para acabar, ahora sí, se hicieron modelos de elementos finitos, discretizando la edificación, y fueron determinando, revisando, evaluando cada uno de esos segmentos, y luego interactuando, correlacionando unos con otros, fueron determinando para cada resistencia, para cada módulo, para cada carga, para cada edad de garantía, se fueron determinando, digamos, las relaciones que existían entre cada una de las etapas, y en función de eso se pueden considerar los efectos del flujo plástico en el diseño. Y en el caso específico del flujo plástico, en el caso específico del Burj Khalifa, en esta curva se relaciona por acá los desplazamientos verticales máximos que son obtenidos por medio del comportamiento elástico, de la contracción por secado y del flujo plástico. Por supuesto, si sumamos las tres contracciones, las tres deformaciones, pues me da una deformación final. Y de acuerdo a estudios que se hicieron sobre el propio modelo estructural, considerando las características de los materiales, se estimaba que al cabo de los 30 años iban a poder existir en la estructura de concreto en ciertos niveles de acortamientos del orden de los 30 centímetros. Y esta es la razón por la que sí es importante considerar este tipo de cosas. Y por último, ya, con respecto al módulo de elasticidad, pues ustedes saben que todas las ecuaciones que usamos para diseñar en compresión, en flexión, dependen de diagramas constitutivos. Y esos diagramas constitutivos, al final de la jornada, establecen, digamos, relaciones de cómo se incrementa los esfuerzos con las deformaciones unitarias. Pero en estos diagramas constitutivos, desgraciadamente, el módulo de elasticidad es un dato, y ese módulo de elasticidad es fijo, y ese valor fijo debemos de cumplirlo de acuerdo a la lógica de los comportamientos de los concretos. Si nos equivocamos en el módulo de elasticidad de concreto, si no cumplimos con el módulo de elasticidad de concreto, entonces en automático no vamos a cumplir con el término eta C sub 0. Y eta C sub 0, si lo metemos en esta ecuación, ya en automático la tendencia de crecimiento de los esfuerzos normales de compresión ya no van a estar correctamente correlacionados con lo que estamos midiendo. Y esto se ve en esta figura que se ve ahí claramente. Por ejemplo, cuando el módulo de elasticidad se puede determinar, de acuerdo al reglamento del DF, con un valor de K de 14.000, o con 12.000, o con 10.000, no pasa nada. Es la tendencia que vimos ahí de acuerdo a la ley de Hohenstein. Ahí está. Llega al máximo y luego hay un decrecimiento lineal hasta llegar al valor máximo. Pero, cuando tenemos un módulo muy bajo, un K muy bajo, otra vez, 8.000 por ejemplo, la tendencia es la curva esta de color verde, pero miren, cuando llega al valor máximo, pues se devuelve hacia atrás, cosa que no tiene ninguna fundamentación física. Y lo mismo lo vemos si el K vale 8 o si el K vale 6, en donde mientras menor sea el valor de K, o sea, mientras más malo en términos de rigidez sea nuestro concreto, menos sentido físico va a tener el concreto que estamos evaluando. Entonces, de acuerdo a esto, ya como resumen de lo que hemos estado platicando, que lo que queríamos era un poquito entender qué es exactamente el concreto de alto desempeño, entender si es un material de concreto tradicional, qué debemos de conocer los que nos dedicamos a hacer ingeniería en el campo de las grandes edificaciones y usando el concreto como ciencia. Yo creo que como conclusión más importante, lo que hemos estado diciendo es que el uso de este tipo de material no es solamente usarlo, hay que saber controlarlo, hay que saber normarlo y sobre todo especificarlos, lo que nos dedicamos, digamos, a hacer proyecto estructural y entender esas especificaciones o incluso solicitarlas los que se dedican a construirlas básicamente. Y eso es todo lo que teníamos para el día. Le agradezco todo, creo que me pasé por un ratito, pero una gran disculpa. Y soy todo para ustedes, para cualquier duda, comentario. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos dos preguntas en el apartado de preguntas, se las voy a leer. La primera es del ingeniero Carlos Nieto.
Mi pregunta es que al realizar concretos de alta resistencia, al intervenir en las fórmulas de diseño estructural, nos reduce la cantidad de acero de refuerzo y esto nos provoca estructuras menos dúctiles o cómo pensar el área de acero estructural. No, pues primeramente muchos de los estudios que se están haciendo con los concretos ya que tienen resistencia en demasía, hay muchas cosas que se siguen haciendo. O sea, a pesar de que en laboratorio se han hecho resistencia a la compresión del orden de 1500, a nivel de realidad, esos no estamos tan allá. En México, por ejemplo, lo más que yo he visto son 900. Y si vieron el Burj Khalifa andan 800. Y la torre la de Los Ángeles es 450, 500. Entonces, de alguna manera, uno si considera los niveles de armado para términos de las cosas que reglamentariamente están dispuestas, si definitivamente uno aumenta la resistencia a la compresión, pues consecuentemente, de alguna manera va a ayudar, digamos, con los niveles de armado y tienen que cumplir, digamos, con los niveles de utilidad que especifica, digamos, la literatura en términos de los aspectos que básicamente se establecen en la propia normativa. Si revisan la normativa de concreto, pues hay especificaciones de concreto de baja utilidad, concreta de media utilidad o concreta de utilidad alta. Y ya de alguna manera se están estableciendo parámetros o formulaciones específicas para cada una de las condiciones. Entonces, básicamente sí hay una relación directa entre, de manera general, mientras más resistencia a la compresión tenemos, pues definitivamente tenemos que garantizar, para el caso de flexión, necesitamos garantizar el brazo de palanca, necesitamos garantizar el equilibrio de fuerzas en la sección y eso definitivamente nos va a ayudar a reducir de manera general el consumo de acero de refuerzo. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. El módulo de elasticidad de proyecto comparado con el módulo de elasticidad de construcción, ¿qué porcentaje ha de bajar para que un elemento estructural se deforme mucho y falle el elemento? Mira, yo creo que qué porcentaje puede tener de diferencia para que falle el elemento, esa es parte de lo que se hace en el cálculo estructural. Uno calcula con el módulo que tengamos realmente y eso nos va a dar, digamos, los niveles tolerables o intolerables. Lo que sí es importante es que debemos de garantizar que los niveles de módulo de elasticidad que yo como proyectista establecí en mi plano de proyecto, en mi memoria de cálculo, se respete. Quizás no 100%, pero tener diferencias tolerables, no sé, 10%. Y esas son las cosas que quizás nos falta identificar en las normativas. A lo mejor, como mismo se establecen criterios para evaluar la resistencia a la compresión de la tercia consecutiva en el 85 veces, el 85% de la resistencia a la compresión o muestra independiente, 75. Nos falta hacer en la normativa de evaluación, establecer un proceso, un valor tolerable para saber hasta cuándo se puede cumplir o no con los módulos de elasticidad. Pero yo creo que más o menos 10% es un valor perfectamente tolerable. Pero la única manera que tenemos de verificarlo es haciendo pruebas de control de calidad sobre el concreto que nos llega a la obra y compararlo con los valores que nosotros especificamos en nuestro proyecto. Muy bien, ingeniero. Alfonso Lozada nos pregunta, buen día, muy buena conferencia. Una pregunta, aparte de los aditivos que mencionó, ¿sabe si hay aditivos de materiales plásticos, es decir, polímeros? He visto que en algunos casos se ha usado fibra de vidrio como aditivo. ¿Qué se sabe de este aditivo? Gracias y saludos. Mira, las fibras no son aditivos, son adiciones. Y por lo general no todavía en el caso de estructuras, traves, columnas, zapatas, muros, no está muy probado el usar este tipo de adiciones al concreto sin usar acero de refuerzo. Acabamos calculando las tensiones, la acabamos absorbiendo con acero de refuerzo. Ahora, este tipo de fibras sí son muy, digamos, su comportamiento sí mejora mucho en el caso de pisos industriales.
básicamente porque incrementa el concepto de la tenacidad, disipación de energía, o sea, lo que generan esas fibrillas que quedan a ambos lados de las grietas, definitivamente ayudan a que las deformabilidades, sin un incremento de la capacidad en condiciones normales, sin un incremento, digamos, la resistencia sustancial, hay definitivamente un incremento de la deformación unitaria. Y esa área bajo la curva que se tiene, significativamente va a ser mayor que el área bajo la curva que se tendría si no se implementarían este tipo de materiales, ¿no? Y esto se llama efecto de tenacidad. Pero para el caso de columnas, traves, no, todavía eso no está probado y creo que falta mucho tiempo porque se pruebe, ¿no? Ojo con eso porque hay muchos vendedores de fibra por ahí que intentan decir lo contrario, ¿no? Muy bien. Mario Luna nos dice, ¿en los concretos de alto desempeño entran también algunos concretos lanzados? Claro. El concreto lanzado es una técnica fuera de lo común. Y el hecho de que se tenga un concreto lanzado para cumplir una determinada situación y que tenga una buena trabajabilidad, perdón, una buena resistencia, una buena densificación, definitivamente hace que esto acabe siendo también un concreto lanzado. Los concretos que se usan para los pisos industriales, los de baja contracción, los de contracción compensada, también es un concreto de alto desempeño. O sea, todos los concretos que son especiales acaban siendo concretos de alto desempeño. Perfecto. Y bueno, nos despediríamos con la de Alejandro Cruz. ¿Hay reglamentos en otros lados del mundo que tomen en cuenta el módulo de elasticidad real que puede suministrar la concretera en obra? Esto para tener un dato más real en el análisis estructural. Yo creo que al final de la jornada, los reglamentos que tenemos en México tienen lo mínimo necesario con el módulo de elasticidad. Quizás un poquito falta lo de la masa volumétrica, ¿no? Pero la variabilidad del módulo de elasticidad y la influencia que tenga en el desempeño estructural es definitivamente una situación que tenemos que evaluarla nosotros en nuestros propios modelos. Si el módulo de elasticidad que tenemos es un 30% menor al que yo pedí, al que yo dije que se tenía que usar, yo tengo, o alguien, por supuesto, eso induce a que se tenga que pagar esa revisión. A lo mejor no se lo paga que lo calculó, sino a otro. Pero si el módulo de elasticidad que yo pedí no se cumple, se tiene que hacer un rediseño de la estructura, una revisión estructural de la estructura para en base a eso entender qué le está pasando considerando esos niveles de módulo de elasticidad que no se cumplieron básicamente. Y no solamente fue lo que vimos ahorita de los niveles de desplazamiento laterales, pues también ustedes saben que las estructuras hiperestáticas también dependen de E por I. Entonces, si yo cambio el E, en automático todo se me redistribuye y quizás hay elementos que estaban menos esforzados van a acabar estando más esforzados. Entonces, o viceversa. Entonces, ojo con eso. También es cosa importante. O sea, depende exclusivamente de los análisis, de un proceso de análisis, de revisión estructural que se tenga que implementar en función de la diferencia que se tenga entre lo real y lo concebido de origen, ¿no? Muy bien, ingeniero, y pues más agradecimientos también a nombre de la División de Educación.